Sean bienvenidos al último avance de nuestro proyecto de gestión de administración comercial por las siglas GAC. Con nuestro último periodo de avance desde el 1 de diciembre hasta el día de hoy, 10 de diciembre. Los integrantes de siempre, Roberto Carlos, Jorge Humberto, Alvin Ezequiel y mi persona, Steven Chafik, que se encargará de dar inicio con la presentación. En la agenda del día de hoy tenemos el deploy del proyecto ya en la nube, la corrección de los errores en producción, el cambio de estilo de la aplicación, el proceso global y pues la presentación final del proyecto. En el contexto tenemos que ya para esta semana de trabajo se avanzó a la última etapa, pasando primero por un cambio de imagen, migramos de CSS puro a Tailwind CSS para mejorar la estética y luego hacer el deploy del proyecto y por último la corrección de los errores de este mismo ya en producción. Luego las acciones que realizamos, la migración del CSS a Tailwind CSS, el deploy de la aplicación utilizando diferentes servidores como Railway para la base de datos, Render para el backend y Netlify para el frontend y por último el GitHub para el manejo de versiones y la corrección de errores de estos mismos ya en producción. Los resultados finales, pues como podemos ver, hicimos los cambios en la aplicación. Aquí podemos ver el login que lo cambiamos un poco, igual el apartado de inicio en la parte del administrador y también la parte de gestión de empresas, la lista de las empresas y también la parte de los comprobantes de comprobante de compra y venta. Y pues ya el progreso final que ya estaría todo, tenemos todo el proyecto en su etapa final. Y pues vamos a continuar con la presentación del proyecto, empezando con el código. Para empezar con el código, pues podemos explicar lo que son los controladores. Como primer punto, pues tenemos que los controladores este código, estamos manejando módulos, que básicamente son operaciones relacionadas que van en base con los comprobantes. Esta es una aplicación, en este caso estamos usando Node.js, utilizando base de datos, almacenamiento de archivos, pues con la API, donde se importa la conexión al sistema, donde estamos definiendo la carpeta de destino. También estamos obteniendo comprobantes de la base de datos, insertando nuevos documentos y de igual forma tomando por el ID. Luego en el Empresa Controller, pues en este tipo de archivo definimos también módulos, pero para manejar unos reportes y operaciones CRUD con, con las empresas. Por ejemplo, tenemos el Get Report, que genera reportes de comprobantes para una empresa en específico. El Get de Empresas, que obtiene una lista de todas las empresas que están actualmente. El Create de Empresas, que como su nombre lo dice, es crear una nueva empresa en los datos. El Update, que se encarga de actualizar las empresas existentes en base a su ID. Y el Delete Empresa, que elimina una empresa de igual forma por su ID. Luego, en el Usuario Controller, pues tenemos lo que son, de igual forma, un módulo para manejar los usuarios, una autenticación en una aplicación de Node.js, y tenemos lo que es, por ejemplo, las operaciones CRUD. En este caso son como getUsuarios.id, como dice su nombre, obtiene el usuario por su ID, getUsuarios, que recupera todos los usuarios, el createUsuarios, que sirve para crear un nuevo usuario y que encripta su contraseña para antes de guardarla. El updateUsuario, pues que se carga de actualizar los datos de un usuario y opcionalmente pues incluye también la contraseña encriptada, el delete usuario, elimina usuario por su ID y su autenticación dependiendo del login, que son las credenciales del usuario utilizando la contraseña encriptada, y pues el token que genera para autenticar el usuario en unas futuras solicitudes. Luego pues se encuentra lo que es la base de datos, el db.js, y lo que hace nada es que configura y exporta la conexión, que en este caso es con MySQL, utilizando un pool de conexiones
que tiene soporte de promesa, que tiene un soporte de promesa. En el siguiente archivo se encuentra el comprobante.js, que más que nada define un enrutador de Express para manejar rutas relacionadas con lo que son los comprobantes, incluyendo lo que es la subida y el manejo de archivos. Luego están las empresas.js, que más que nada es igual forma configurar rutas para manejar lo que son las operaciones relacionadas con empresas, las rutas con el controlador, con el rol de verificación, las rutas para usuarios y el middleware de autorización, que es el Verify Role. Luego en la parte de usuario, pues se podría decir que este código proporciona dos funciones principales, eh, que solo son de exportar las rutas, de igual forma el usuario con el administrador y demás. Luego están los uploads, que solo son carpetas, solo son archivos subidos. Y la autenticación, que sirve más que nada para autenticar el usuario con el Verify Role y lo demás. El logo, en el caso del logo de la imagen del proyecto. Y por último es el report utils, que más que nada solo se encarga de trabajar con el reporte de comprobantes, con su tamaño, tipo de letra y demás. Para exportar PDFs y demás funciones. Y que exportar de Excel. Bueno, ahora continuaré yo con los siguientes documentos del código. Prosiguiendo siempre en los utils, vamos con el app.js, que en este sirve para permitir peticiones sin origen, como lo vienen siendo las herramientas locales, procesar datos de formularios, procesar JSON. El app básicamente sirve como entrada principal de la aplicación. Tenemos también el Test Connection JS, que es para probar la conexión con el servidor y tal. Tenemos la base de datos, que aquí tenemos el script del proyecto en sí. Luego tenemos los documentos, que esto ya los va a poder ver agregados en el link que le vamos a enviar para poder clonar el proyecto y todos los documentos, que está el manual de usuario, el manual técnico ya en PDF y completos del proyecto. Luego tenemos el frontend. En el frontend, ¿qué tenemos? Tenemos un JS, una de páginas y no de módulos. En el primero tenemos el JS. En este tenemos el API JS. Este sirve para las funciones de inicio de sesión y para las demás características de las funciones que habíamos creado, como lo de las empresas, lo de comprobantes y tal. Después tenemos el app.js. Aquí tenemos lo que viene siendo para crear los formularios de inicio de sesión, evitar el envío de predeterminado formulario, llama las funciones de login y tal. En la parte del JS de la carpeta del frontend. También tenemos los otros, también el comprobante JS, que es meramente obviamente la sección de comprobantes, donde se genera el PDF, y tal, el Excel en todo caso. Tenemos lo de la empresa JS. En este caso es para lo del agregar o editar empresas que habían sido creadas, en dado caso de que se quieran agregar o inclusive eliminar, en dado caso que ya no se quiera utilizar una empresa en concreto. También tenemos la de usuario JS, que aquí redirige al login si no hay token, por ejemplo. También está la configuración de los headers con token, está para cargar los usuarios y obtener el token como tal. También para manejar el envío de formularios, manejar la edición, eliminar los usuarios en dado caso, cargar la empresa para el formulario y los botones del formulario como tal, lo de inicializar y mostrar los formularios que existen. Básicamente lo de los usuarios, de lo del administrador y en todo caso que no sea administrador, aquí se maneja básicamente toda esa parte.
Tenemos también lo de las páginas, que ya viene siendo la estructura HTML de cada una de las secciones que tenemos anteriormente creadas, como lo de los comprobantes, el HTML, su estructura básica para que tenga esa estructura visible y ordenada y se pueda entender cómo obtener tal comprobante de tal función que anteriormente se haya agregado. Tenemos el HTML de la empresa, que este básicamente nos dice de una forma clara y sencilla cómo ir agregando, editando o eliminando una empresa de nuestra aplicación web. Tenemos también el HTML de usuarios, que básicamente como el anterior, para poder gestionar lo que vienen siendo los diferentes tipos de usuarios que pueda tener la aplicación, tanto el del administrador como el no administrador. Se pueden editar y se pueden eliminar en dado caso. Tenemos una sección de HTML que se llama Fact, que este es para esta sección es la visible como la de los comentarios de preguntas más frecuentes, en dado caso de que se tenga bastante dudas con respecto a la aplicación como tal. También tenemos el index, que es el inicio, y el login, que es básicamente para poder ingresar a la aplicación. Este apartado obviamente lo tenemos en una carpeta aparte para no para poderlo diferenciar con lo del JS y no confundirlo y trabajarlo mejor durante todo este proyecto y también tenga un mejor sentido del orden en sí. Luego nos pasaríamos a los node módulos, que son básicamente las propiedades que trabajamos del node y que son bastantes en sí. Sin eso no sirve la aplicación básicamente. Luego tenemos abajo de de módulos, tenemos el punto .m. Este punto .m es el que nos ayuda con las variables de entorno. En este caso, como pueden ver, hay varias opciones de localhost porque usamos diferentes porque somos cuatro y entonces cada uno tuvo que estar probando en su propio Workbench para ver el funcionamiento de la app y irla modificando a cómo íbamos pasando las semanas y tal. También tenemos el JIT, este es el generado por el JIT, que básicamente un poco de relleno en sí, pero no importa mucho. El package log JSON y el package JSON, que es el generado por la aplicación como tal, cuando descargamos dependencias y tal. Todas las cosas que se utilizaron durante el proyecto y la estructura básica de cómo se ve todo el proyecto en sí y por secciones y por partes de cómo se fue creando durante todo este proyecto en sí. Ya, ahora ya nos pasaríamos a lo que viene siendo la base de datos, si no me equivoco. Eh, Bien, teniendo en cuenta todo lo que han explicado mis compañeros, vamos a explicar un poco de cómo es que está conectado el proyecto como tal. Cabe recalcar que en la parte de GitHub pues se mantiene el control de versiones con Git y GitHub, obviamente. ¿Cómo se conecta el proyecto? Muy sencillo. En la parte de render, nosotros utilizamos render para poder ubicar nuestro backend. En la parte del backend, pues está manejando toda la parte de los controladores que ya en este caso explicaron mis compañeros. Si nos regresamos a render, en este caso, pues podemos ver el despliegue como tal de toda la aplicación como tal. Acá en la parte de render, en la variable de entorno, nosotros estamos haciendo la conexión con Railway. En este caso, Railway es la base de datos como tal. Railway es esto que tenemos acá. A través de Railway nosotros pues también nos hemos conectado a través de Workbench. Esto quiere decir ¿para qué? Bueno, muy sencillo, para el manejo de la base de datos como tal, muy sencillo. Ya vamos a hacer una prueba más adelante cuando estemos explicando el proyecto como tal. Ahorita solo quiero explicarles cómo es, de qué manera funciona, ¿verdad? Teniendo en cuenta las variables de entorno acá en render, pues ya se conecta a través del enlace como tal, de Redway, del control de versiones que ya lo mencioné. Después de eso, pues ya se tiene el deploy como tal, en este caso que es el Open Production Deploy. ¿Y en dónde lo hicimos? Muy sencillo, lo desplegamos en Netlify. Vaya, si nosotros lo ejecutamos y lo abrimos, tenemos este apartado, el apartado principal. En este caso, pues mi compañero lo va a explicar. Bueno, ya en la parte inicial del proyecto contamos con un login. Tenemos primero un título donde nos dice que tenemos que iniciar sesión y introduzcamos nuestro correo y nuestra contraseña. Y en la parte de abajo un pequeño
subtítulos en dado caso de que se tengan problemas con el programa, un contacto. Ahora vamos a iniciar sesión con un rol de administrador, en este caso con el correo de admin@contadorcitos.com y su contraseña. Nos da un mensaje a donde nos dirá que si todo está correcto, el inicio de sesión ha sido exitoso. Aceptamos y podemos ir a la página principal, al inicio de todo. Tenemos una parte donde nos dice que es el sistema de gestión de comprobantes, una pequeña información del sistema. Tenemos el apartado de empresas, comprobantes y usuarios, una parte de estadísticas rápidas y un apartado de necesitas ayuda con preguntas frecuentes en dado caso se tengan preguntas acerca de cómo funciona la aplicación como tal. Ya en la parte de arriba un botón para regresar al inicio y vamos a empezar a mostrar por ejemplo el apartado de empresas. Una vez aquí podemos ver todas las empresas que están registradas ya con su nombre, el tipo de empresa, dirección, teléfono, correo, y cada uno de estos se puede editar o eliminar y se puede también generar un reporte de estas empresas o también agregar una empresa. Vamos a hacer un ejemplo en este momento. Ponemos el nombre, el tipo de comprobante que se desea, la fecha de inicio, una fecha de fin y el formato en el que se desea hacer, Excel o PDF. Le damos al botón de generar reporte y este lo genera y lo descarga automáticamente. Como podemos ver, genera el reporte con un monto total registrado. Vamos a volver al inicio y nos vamos ahora a la parte de comprobante. Podemos ver que tenemos nuevamente aquí los dos tipos de comprobantes. Tenemos una parte de comprobantes de compra y comprobantes de venta. Nos dice qué tipo de comprobante es, el consumidor final o crédito fiscal, el número, la fecha, el monto, el proveedor, el cliente y las acciones de este mismo, que lo podemos ver como si fuera un PDF o un JSON. En este caso nos da un error porque no está en la base de datos. Pero por ejemplo nosotros podríamos agregar uno. Tenemos la parte de agregar comprobante, nos pregunta el tipo de comprobante, si es compra o venta, el número de comprobante, agregamos una fecha, en este caso el día de hoy, un monto cualquiera, el proveedor o cliente, el ID de la empresa y ya podemos seleccionar un archivo PDF y también un archivo JSON. Lo guardamos y nos dice que el comprobante se agregó exitosamente. Se recarga la tabla, pueda que tarde un poquito porque en este caso nosotros estamos utilizando servidores gratis, entonces la velocidad no es muy buena. Como podemos ver ya cargó. También lo podemos filtrar si es de compra o de venta, por cierto, y aquí como podemos ver se agregó el comprobante que acabamos de crear. Si le damos en ver PDF se descarga el PDF que acabamos de subir, el ejemplo, y como podemos ver ahí, aquí está. Y igual si le damos en ver JSON se nos descargaría el JSON. Y bueno, ya por último volvemos a la parte de arriba, nos vamos al inicio y tenemos también la tabla de usuarios, pero en este caso no vamos a entrar sino que vamos a cerrar sesión. Nos dice que la sesión se cerró exitosamente y vamos a entrar desde un rol de auxiliar, en este caso con el correo de jorge@contadorcitos.com. Iniciamos sesión y nuevamente nos va a decir el mensaje de que la sesión se inició exitosamente. Aceptamos y como podemos ver, cuando ya se inicia con este rol simplemente nos va a dar la opción de ver los comprobantes y claro, las preguntas frecuentes, que es algo que todos los roles pueden manejar, y lo podemos también aquí filtrar por comprobantes de venta o por comprobantes de compra, teniendo igual las mismas opciones de ver el PDF, ver los JSON, editar y eliminar. Bien, cabe recalcar algo. En este caso, pues los datos que nosotros hemos agregado como administrador
se estarían cargando en la parte del Workbench. ¿A eso cómo? Bueno, a través de Railware. Si nosotros nos vamos a la parte del Workbench, donde está manejada la parte de la base de datos, y utilizamos la base de datos que es en contorno, y visualizamos las tablas, en este caso, son las tablas que tenemos en este caso de comprobantes, empresas y usuarios. Nosotros hicimos la prueba de que agregamos un comprobante. Muy bien, ese comprobante tiene que haberse cargado en la base de datos como tal. Si nosotros le damos un select from a la base, perdón, a la tabla de comprobantes, tendríamos que tener el último, que en este caso sería el de crédito fiscal, y pues son los nuevos que hemos agregado en este caso. Acá está, miren, si se pueden dar cuenta, cliente nuevo, pues fue el que agregamos, el PDF, el JSON, a la empresa número 1. Cabe recalcar que el ID de la empresa, pues previamente se le tuvo que entregar a la empresa como tal para poder llevar un orden, ¿verdad? No es así por así. Y la fecha en la que se ha registrado, y obviamente el título, ¿verdad? El tipo, que sería en este caso el de consumidor final. Una vez teniendo eso en cuenta, pues eso sería parte a nuestro proyecto. Como último resumen, en Render estamos cargando la parte del backend. En GitHub estamos manejando el control de versiones. Railware manejamos la base de datos. Y en Dandify pues manejamos el sitio estático como tal, ¿verdad? Es decir, el frontend, el frontend que tenemos acá. En la parte, en el PDF final, pues va a quedar el enlace de todos estos sitios, de cómo es que se ha desplegado como tal, el enlace de GitHub, y pues nada, yo creería que solo eso quedaría por todo. También va a quedar el usuario y contraseña para que el programa pueda ser probado como tal, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llega nuestra presentación, y pues nada, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Bueno, creo que no nos veremos en un próximo video, así que chau, chau.